Fíjate, este hombre era subsecretario en la Sedena. Era subsecretario. Es un general de división, Tomás Ángeles. ¿Cómo dijiste que se apellida? Da Juárez. Eso. Da Juárez. Detenido por la justicia militar. Al parecer le descubrieron vínculos con el crimen organizado. Y también está enjuiciado el general brigadier diplomado del Estado Mayor. Fíjate nomás hasta dónde llegó el narco. Pues ya se les había metido hasta la cocina, ¿no? Sí, no, en la cocina, en el baño y en la cochera, en todo. En todo. Debajo de la cama. En la cama. Duermen con el enemigo. Hay que recordar que a nuestro zar antidrogas, un señor al que fue muy aplaudido y era un general también, está en la cárcel. Rebollo. Y por cierto, al señor Acosta Chaparro, general recién ejecutado, la Procuraduría del Distrito Federal lo está investigando por presuntos nexos con el narcotráfico. Pero si ya se murió, ¿ya qué le investiga? Pues creo que vale la pena por una razón. Claro, Primero, porque el señor era asesor en la presidencia. Segundo, porque tenía un cargo en la Secretaría de la Defensa. Y creo que lo menos que podemos saber es quiénes son esas personitas. Pues mejor que investiguen a estos que son los vivos y que tenían influencia muy importante en el Estado. Pues a lo mejor investigando al muerto llegaron con los vivos. Ah, pues, ¿Verdad? eso sí. Pues La sí. Sedena en forma oficial informó que contra Ángeles Duare orden de localización y presentación. Nada más que este general formó parte del gabinete del actual general Guillermo Galván Galván. Si está tan cerca un hombre del principal encargado del ejército mexicano, ¿qué no sabrá? Quedó a disposición de la Subprocuraduría de Investigación la CIEDO, de la Procuraduría. La Sedena, ante la magnitud del arresto, estableció: esta Secretaría de Estado reitera su compromiso con la sociedad, que de ninguna manera tolera actos contrarios a las leyes, y cuando alguno de sus elementos no se conduce conforme a derecho, sus actos se investigan y en su caso se sancionan, sin importar jerarquía, en activo o en retiro. Ahí está. Hijo. Pues es que hoy es como si estuviéramos diciendo que lo que señaló Dora, el gobierno federal está durmiendo con el enemigo. Así es. Está rodeado de personas y personajes que tienen todo el poder, todas las armas, toda la información, todo el dinero y todo el espacio para aplicar la justicia. Pero que en un momento el contrapeso, que puede ser el gran capital del narcotráfico o la amenaza incluso, los ha ido jalando. Entonces tienen un pie en el lado oficial y un pie en el lado oculto. Con razón, el crimen organizado ha llegado a tales alturas y desmanes y retos al gobierno federal. Exactamente, con esa seguridad y ese plantío con el que hacen las cosas. Y con razón se acusaba a la presidencia de la República incluso de dar protección a un grupo mientras atacaba a otro. Pues aquí está la respuesta. ¿Cuántas narcomantas no surgieron en Nuevo León, en Chihuahua, en todo lo que es la frontera, pidiéndole al señor presidente contra fulano, sutano y perengano que los investigara? Y yo no descartaría que la información incriminatoria venga de Estados Unidos. Claro. Ya habíamos dicho aquí Solo hace así poco proceden. Sí. que los pitazos más importantes vienen de allá. No solo los pitazos, sino la posibilidad de que se abra la información a los medios y al público en general. Ante la presión de Estados Unidos, que suelta esto y le dice, aquí tengo esto, lo tengo que decir, porque yo creo que en algún círculo esto era sabido, pero no era difundido. ¿No se acuerdan de
Kiki. Camarena. Camarena. ¿No se acuerdan de Tlaliscoya? Tlaliscoyan. Tlaliscoyan en Veracruz, en donde un avión con droga se posó en uno de estos aeródromos. Clandestinos. Eso, ahí bajó. Y una nave de la Procuraduría de la República iba detrás y también posó sus ruedas. Y se trenzaron a balazos y resulta que el ejército, elementos del ejército estaban protegiendo a los narcotraficantes. Y todo eso se supo gracias a que un avión de la DEA venía detrás de los otros dos tomando imágenes. Sí. Y ahí, ¿cómo se llama este procurador? Morales Lechuga. Él fue el que iba, creo que en una de las avionetas, la Sí. que iba persiguiendo a la de los narcotraficantes. Y su sorpresa fue enorme y su shock al darse cuenta que era el ejército el que protegía el cargamento que estaba por aterrizar. Cuando aquel campo de siembra de mota, de extensiones, Caro Quintero, el Búfalo, el rancho El Búfalo. de extensiones Increíbles. sí, increíbles, hectáreas y hectáreas. Ajá. Soldados vigilan. Entonces tal vez dependieran de gente como esta, que está Claro. ahora en el banquillo. Claro, dependían de ellos. Y la relación narcos, autoridades, se da desde el dinero mensual hasta el compadrazgo. Hay fotografías ahí de gente muy importante en el Pacífico, en grandes fiestas, abrazándose con los compas que son los capos. Del rancho El Búfalo, donde detectaron algo así como 18,000 toneladas de marihuana. No más. Salían diariamente 2 o 3 trailers hacia la frontera y salían patrullados por la policía de caminos. Todo mundo lo sabía, todo mundo los veía y te los mostraban además para que tú los vieras. Me tocó hacer un reportaje entre los grupos mormones y ellos fueron los primeros que me hablaron del rancho El Búfalo, me mostraron eso. Y alguna vez en una plática con el embajador norteamericano, un embajador que medía como 4 metros para arriba y 8 para los lados, el señor dijo que estaban muy preocupados en Estados Unidos por la tremenda corrupción y el narcotráfico. Y entonces yo, era un desayuno muy amable, por cierto, yo le pregunté le acepté que los mexicanos éramos chaparros, prietos y corruptitos. Prietitos, chaparritos y corruptitos, pero que yo me constaba lo de la salida de los trailers hacia la frontera. Cuando llegaban a la frontera, ¿qué era lo que pasaba? Se encontraban con norteamericanos grandotes, güerotes y corruptotes, porque en qué otra forma se podía explicar. Y dice, sí, tenemos ese problema también. Y después ya reventó el asunto del Búfalo, Camarena y todo eso. Pero si esto de las armas, rápido y furioso, también está revelando que en Estados Unidos hay mafias y corruptos. Otra de las cuestiones con estos crímenes, hablan de camiones de volteo para trasladar los cuerpos y poderlos depositar así como los encontraron. Pácatelas. Pero fueron camiones de volteo por las huellas de las llantas y cuestiones que manejaron hoy en la mañana. Dime cuántos camiones de volteo necesitas para trasladar esa cantidad de personas, o de cuerpos, o de trozos, lo que sea, sin que se den cuenta. No es posible. No es posible.